Muy buenas, mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hace unos días, Peugeot nos invitaba a unos miembros de la prensa española a la presentación en estático del nuevo 208 eléctrico, al igual que también está llegando el Corsa, que es exactamente la misma plataforma y la misma tecnología de propulsión eléctrica, las mismas baterías, pertenecientes a ambos coches al grupo PSA. Y es que, bueno, viene la feria del vehículo eléctrico en Madrid, el acontecimiento en el que están llegando coches, según estoy grabando esto, y las marcas aprovechan pues para traer los vehículos, al menos para poder enseñarlos de manera demostrativa en estático. Lo interesante es que estamos entrando en un momento en el que llegan los vehículos eléctricos, podríamos decir, baratos, porque pensar en un utilitario, en un coche de nicho micro pequeño o de segmento pequeño, de segmento B, como un coche barato cuando cuestan 30.000 euros o un poco más, pues parece un poco un chiste o una broma, ¿no? El vídeo anterior que publiqué hace unos días estaba hablando de grandes ofertas de vehículos utilitarios y los precios con las ofertas están entre los 7.000 y pico, 8.000, 9.000 euros, y ya vehículos un poco más grandes tipo Clio pues están alrededor de los 10, 11.000 euros en oferta, ¿no? Con motores de alrededor de 80 caballos de potencia. Pensar en eso supone que estamos aproximadamente en un tercio o una cuarta parte del coste de lo que sería un vehículo eléctrico. Si lo comparamos, como digo, con el precio del 208 eléctrico y con el precio del Corsa eléctrico, que al menos en el caso del Corsa sí sabemos que en Alemania va a haber una versión cuando la producción se haga ya uniforme, cuando coja ritmo de producción, que va a estar justamente por debajo de los 30.000 euros, 29.000 euros más o menos, con una batería de 50 kilovatios hora, 136 caballos de potencia. Está por ahí, en torno a los 30.000 euros, el corte ahora mismo, con la batería de 50 kilovatios hora. Aproximadamente un coche con esa batería está, como digo, en unos 30.000 euros de coste y creo que así va a estar por lo menos un par de años, ¿no? 50 kilovatios hora, más o menos 30.000 euros. Por ahí va también el Volkswagen ID, que es un coche un poco más grande. Su batería básica de 42 kilovatios hora va a estar también rozando los 30.000 euros. Y esto en lo que se refiere tanto al Peugeot 208 y al Opel Corsa, que son coches además que con todas las tecnologías de asistencia a la conducción que van a embarcar, pues pueden llegar a acercarse a los 40.000 euros incluso. Pero bueno, las versiones básicas van a estar entre los 29.000, los 32.000 euros aproximadamente. Precio de tarifa se supone sin las ayudas. Si le añades las ayudas, lógicamente ahí está la clave del asunto, pues puedes tener reducciones de precio de alrededor de 5.500 euros aproximadamente, 5 o 6.000 euros. Lo interesante también es que llegan coches un poquito más pequeños, o algo más pequeños, claramente más pequeños, en un segmento de vehículos que prácticamente estaba desaparecido del mercado, porque era un disparate pagar los precios que piden por ellos, y porque la gente que compra coches quiere cosas con más prestancia hoy en día, ya no se consideran coches para ciudad. Esto sería un fenómeno, hacemos un paréntesis para analizar de una manera, ya lo hago en este canal, un poquito más densa, sobre por qué la gente ha dejado de comprar coches baratos, cuál es la oferta, cuál es el valor que tienen los coches en relación a lo que cuestan, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho que contar ahí, pero lo interesante es que vienen una serie de coches pequeños, eléctricos, que ayudan a redondear un poco la oferta. Es interesante también y curioso, en el caso del Peugeot 208 y en el caso del Corsa, antes de pasar a hablar de estos coches, comentar que estos coches lógicamente también van a tener sus versiones de motor de combustión, pero lo que se está hablando y lo que se está promocionando sobre todo es la gran novedad de lo que todo el mundo habla, el eléctrico, ¿verdad? Aunque el eléctrico no va a llegar en el caso de Corsa y 208 pues hasta primeros del año que viene, pero el coche va a estar aquí ya después del verano vendiéndose en motor térmico, pero solo se habla y se enseña sobre todo las versiones eléctricas, no como la gran novedad para demostrar que estás al día. Bueno, pues aparejado a este nivel de utilitario tenemos el escalón inferior, lo que serían los coches más pequeños del mercado, que era un mercado que estaba muy muerto, salvo en grandes ciudades para flotas de alquiler, etcétera, con la llegada de los tres coches del grupo Volkswagen, que son hermanos, el Volkswagen Up, el Skoda Citigo y el Seat Mii, en versión eléctrica, unos coches extremadamente interesantes porque es un coche muy interesante, un vehículo que yo he probado y cumple muy bien. Si no se venden más es porque la gente no los considera por el precio que tienen en relación a su tamaño, pero es un coche muy interesante. Y lo interesante también es que Volkswagen dice que los va a vender a unos precios muy buenos. ¿Cuánto puede ser eso? Bueno, especialmente SEAT es quien ha hecho hincapié en el hecho de que este coche tenga un precio muy asumible, muy asequible. Aún no sabemos cuánto, pero van a estar en torno a los 20 y pico mil euros. Quizá con subvenciones se puedan quedar alrededor de los 20.000, incluso 19.000, si el coche está alrededor de los 24, 25.000 euros de tarifa, que va a ir por ahí la cosa, ¿verdad? Yo creo que entre los 22 y los 24 estará el precio de tarifa, siendo optimistas. Esperemos que sí. Esos coches van a tener una batería de 36 kilovatios hora que en WLTP se está anunciando una autonomía de
260 kilómetros aproximadamente, ciclo ya bastante realista que en condiciones reales podríamos llegar que puede caer alrededor de los 200, 220, según cómo conduzca. Si es en ciudad, podrías llegar realmente a llegar a ese consumo de 260, y en estos coches que están pensados para ciudad, pues bien, se puede uno estimar que va a estar en los 230, 240, 250 kilómetros si no te mueves mucho más allá de los 70 kilómetros por hora, 80 de las velocidades medias de carreteras de circunvalación en las grandes ciudades españolas. Bueno, lo interesante además es que aparejados a estos coches vienen servicios de alquiler del vehículo que nos anuncian una tasa de alquiler. Por ejemplo, en el caso del Corsa, en Alemania se va a poder comprar en renting alrededor de los 300 euros al mes, las versiones más baratas. Esperamos que en el caso del Mi Citigo App podamos estar pues, con tarifas de alrededor de los 240, 250, 260 euros de alquiler mensual a largo plazo, es decir, de renting, lo cual ya empieza a ser una cosa bastante interesante si te mueves mucho por ciudad, con las ventajas que tienes de no tener que pagar en los aparcamientos, impuestos, etcétera, 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 e incluso para tener también el coche en un sistema de car sharing, ¿por qué no, no? Y alquilarlo por horas. Así que en ese sentido esta generación de coches va a ser muy interesante, sobre todo para ciudad, y puede haber un boom de los coches pequeños que, como se ha hablado en este canal, estaban en trámite de desaparecer porque nadie los compraba y las marcas estaban dejando de fabricarlos. Pues esperemos que esta nueva generación de utilitarios eléctricos puedan volver a alimentar y a hacer crecer este segmento que es tan necesario para circular para ciudad o incluso para hacer pequeños desplazamientos. En el caso de estos coches, bueno, pues están más que apropiados para esto. Desde luego, si estamos pensando en estos 20 y tantos mil euros de precio de tarifa frente a los 10.000, menos de la mitad de lo que costaría un utilitario bien equipado con motor de combustión, subyace aquí la idea también de que estos coches tienen que moverse mucho, hacerles kilómetros para que realmente sean rentables y compensen el sobrecoste con el ahorro que tienes cargándolos en casa y con el ahorro del resto de cuestiones como impuestos, tasas, aparcamientos o, lo más importante, por supuesto, que son las reparaciones si vas a mantener el coche 10 años, ¿no? Así que tanto más van a ser interesantes estos coches en cuanto los utilices y les hagas kilómetros, o si no, pues pagar una cuota por tenerlo en la ciudad, poder aparcar en cualquier sitio, etcétera, y moverte por la ciudad puede ser muy interesante. Yo les auguro un buen futuro a este tipo de vehículos. A mí personalmente me interesan. Y por último, no me puedo olvidar que en este boom, pequeño boom de los coches pequeños que viene, hay un coche que podría ser la niña bonita o el niño bonito, que es el Honda eléctrico con estilo retrofuturista de Honda, con un diseño además tanto por fuera como por dentro muy de los años 70 y que ha encantado. La verdad es que los de Honda están siendo muy coquetos a la hora de presentar el coche y sobre todo están lanzando la información de manera un poquito desesperante, con cuentagotas. Tenemos muchas fotos, muchas informaciones, pero no sabemos exactamente todavía ni la potencia que va a tener el coche, ni tampoco su precio, ni la autonomía. Honda habla a secas de que va a tener un poco más de 200 kilómetros, no parece que vaya a tener mucho más, seguramente su batería va a ser menor que la de los coches del grupo Volkswagen que te acabo de hablar, se quedará entre los 200 y los 220 kilómetros de batería. Va a tener una cosa curiosa e interesante, que al igual que un Twingo de combustión o un Smart, va a llevar el motor eléctrico atrás y va a ser tracción trasera, y el coche, de hecho, en las fotos que tenemos se ve que el punto de carga está muy alto para lo que es lo normal, o sea, el lugar para cargar equipaje va a ser pequeñito atrás y luego vamos a tener un extra seguramente delante. Es un coche, como digo, muy interesante, que va a tener cosas como los retrovisores con cámara en opción, una opción puramente fashion. Hasta hace 4 días esto no estaba regulado, pero ahora sí, y ahora cualquier marca puede ofrecer ya sin limitaciones retrovisores sin espejo, es decir, retrovisores exclusivamente con cámara. Bueno, quien quiera se lo podrá poner, y el coche destaca sobre todo por lo llamativo que es a nivel estético, ¿no? Tanto fuera como dentro, y es que la electrificación, entre otras cosas, nos abre también la posibilidad a poder fabricar coches que, como no tienen emisiones directas, no tienen que preocuparse tanto de la aerodinámica ni de cómo se colocan los componentes mecánicos, y es posible que haya un pequeño boom también de diseño retrofuturista, ¿no? Alguno me comentaba en el vídeo del Lancia Delta: madre mía, yo me compraría un coche con esta estética y eléctrico. Y es verdad, es que el mercado tanto de electrificar coches antiguos como fabricar coches actuales, si cumplen con las normativas antichoque, electrificados, pues puede ser una tendencia, y Honda va a ser la primera marca del mercado que va a abrir ese mercado, valga la redundancia, con el eléctrico, que de momento se llama no sabemos si al final tendrá nombre. Lo que sí que tiene ya es una apertura de prerreservas en el que en Inglaterra se abrió.
Es un mercado preferente para Honda porque es volante a la derecha, como ocurre en Japón, entonces va a ser el primer mercado en el que se va a vender y allí ya hay 25.000 prereservas de este cochecito. Es curioso, ¿verdad? Por ejemplo, los Tesla Model 3 están llegando justamente ahora a Inglaterra, mucho más tarde que han llegado al resto de Europa, pero con una marca que fabrica nativamente volante a la derecha. El primer mercado europeo donde acabará seguramente será Inglaterra. Así que nada más, amigos míos, ya veis que esto empieza a moverse, ya veis que empiezan a aparecer coches utilitarios, entre comillas, baratos. Cuantos más kilómetros les hagas, más utilitarios van a ser en comparación a uno térmico. Habrá que ver cómo salen las cuotas de renting con estos coches, si se pueden alquilar, etcétera, y si acaban conquistando las ciudades pues con todas las ventajas que traen aparejadas a las normativas anticontaminación. ¿Qué te parece? ¿Tú te comprarías uno de estos? ¿Pagarías el sobrecoste? ¿Crees que lo compensarías con tu uso habitual? Estaría genial que deis vuestras opiniones en los comentarios y que hablemos un poco de este tema porque, como digo, se está animando. Nada más, amigos, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!